Bienvenidos a la clase número 7, Adora al Creador. Estamos en la clase de Inverso. Es una iniciativa de la Corporación Universitaria Adventista con el apoyo de Hope Media Colombia. Y nos gusta estar aquí en este grupo de amigos, los capellanes de la universidad. Cristian, Luis, estamos juntos aquí para compartir junto contigo esta clase espectacular. Adorar al Creador. Todo depende de la adoración, ¿no? ¿Cuál es el centro mismo de Apocalipsis? ¿Son las bestias, son los tiempos, son los cálculos? ¿O de qué tiene que ver quizá toda la Biblia en sí? Así es. En el libro de Apocalipsis tenemos un marco de historia, hay un mundo de bestias que aparecen allí, pero el centro del libro, y no solo el de Apocalipsis, sino el centro de toda la Biblia, es la adoración al Dios Creador y al Dios Redentor. La adoración. Bueno, ahí está la razón de la adoración, ¿no? O sea, Sí. que es un Dios creador, que de alguna manera salimos de él, ¿no? Sí, sí, seguimos con el mensaje del primer ángel y el mensaje del primer ángel no puede desentenderse de la raíz y es: yo adoro a Dios porque es el creador, porque Él es mi fuente, es mi origen. ¿Qué más razón que esa? No soy el resultado de una explosión en el universo, no soy el resultado de un proceso evolutivo donde hay muerte, violencia, salvajismo, todo eso, sino que soy el resultado de una decisión de un Dios amoroso que me puso en la tierra y por eso Él espera que yo obviamente lo adore, ¿no? O sea, ¿cuál es el sentido del enemigo de Dios de quitarnos a eso, al Dios como creador? ¿Por qué se ensaña con eso en especial? Y es el mensaje, como decías, del primer ángel, ¿no? Y es muy definitivo, es decir, si nosotros no adoramos a Dios porque es el creador, sino simplemente como el resultado de una cultura cristiana o por herencia religiosa que hemos tenido, si yo elimino a Dios como creador, toda la columna vertebral de la salvación se cae. Claro. Porque, ¿por qué vino Jesús? Precisamente porque Él es creador, pero porque es redentor. Entonces, él viene a redimir una raza que cae en pecado y el pecado como consecuencia última tiene la muerte. Pero si la muerte fue utilizada para el proceso evolutivo, para traerme a la vida, entonces ¿para qué vino Cristo? Exacto. ¿Se entiende? Es medio un trabalenguas, pero Sí, es muy sí, interesante sí. porque todo se cae. Por eso Satanás busca la manera de eliminar la ley, todo vale, y que tú no eres el resultado de un Dios creador, sino de un proceso de miles y eones, tiempos muy grandes en el universo para llegar a la vida y no el resultado de un Dios creador. O sea, si ese mensaje de Apocalipsis 14, ¿no?, del primer ángel, está dispuesto a partir de 1844, como vimos en la clase anterior, el enemigo tiene que hacer algo para destruir de alguna manera claro. al Dios creador, ¿no? Es interesante porque la teoría de Darwin o el famoso libro de las especies que él realiza fue unos pocos años después. 1859. Exacto. 1859. Entonces, unos 15 años después, viene de alguna manera la fuerza enemiga para destruir lo que ese movimiento de 1844 tenía que decir, es adorar a Dios porque Dios es creador. O Y sea está la razón, en el versículo está la razón. Adoren al que hizo el cielo, la tierra, el mar y los manantiales. Es la razón. Lo adoramos porque Él es el creador y además, por supuesto, el redentor. Así es. Y me gusta, Dani, en la página 82, en el párrafo 4, dice: el tema central del libro de Apocalipsis es la adoración. Fuimos creados como seres adoradores. Todos adoramos a algo o a alguien. La verdadera adoración, la adoración al Creador, nos permite descubrir el verdadero propósito de la vida. Nos da una razón para vivir, nos brinda no solo algo por lo cual morir, sino algo aún más importante, algo por lo cual vivir. O sea, oración es como el sentido de nuestra vida, la esencia de nuestra vida es que tengamos un Dios creador que podamos rendirle adoración por esa misma esencia de Él, porque Él es el creador. Si tenemos hoy la existencia, es gracias a ese Dios creador y por eso le rendimos todo el tributo y toda la gloria y la honra porque Él es nuestro creador. Así es, es interesante porque después vamos a ver en el segundo mensaje angélico que habla de que ha caído a Babilonia, ¿no? Sí. Y Babilonia era confusión y Babilonia se caracterizó por, digamos, ver las constelaciones, estudiar la astrología, poder ver todas esas cosas y poner al sol como el centro de todo, el centro, ¿no?, de todo. Ahora, pero el sol es algo creado por Dios, desde nuestra cosmovisión por lo menos. Ahora, ¿cómo puede ser que haya personas que decidan adorar lo creado en vez de adorar al creador? Sí, la tendencia humana separada de Dios es, digamos, precisamente intercambiar las cosas. Es no hacer del fin, el medio, hacerlo un fin en sí mismo.
el problema el aferrarnos a Dios y la confusión, por eso viene Babilonia, confusión, es invertir el orden de las cosas. Veíamos la semana pasada que Dios es un Dios de orden, que tiene un calendario, que Dios es creador ahora esta semana, pero Satanás no puede imitar eso. Satanás es reaccionario, es decir, él siempre interrumpe o trata de intervenir en los planes de Dios para arruinar los planes de Dios. Por eso nosotros, si tenemos el calendario, la agenda adecuada y nos vinculamos a ese proceso, como tú decías la semana pasada, del santuario, de los espacios del santuario, y ahora yo tengo que remitirme a Génesis para poder entender este mensaje del primer ángel, de ahí parte todo. Y que el gran problema del pecado es un problema de adoración en el cielo. Yo no me someto a la voluntad de Dios, quiero hacer lo mío, quiero formar mi reino. Entonces entenderemos cómo Satanás no es una persona, un ser creado también, pero que no es original, sino que busca la manera de él estar por encima de Dios y de borrar esa imagen que tenemos de Dios. Y de esa manera entonces mucha gente, siguiéndolo a él, sin querer decir con esto que somos satánicos, pero de alguna manera tienes que quedar de un lado o del otro, entonces convertimos la creación en un Dios en sí mismo. Claro. Y por eso es que hoy hay panteísmo, hay otra Claro. serie de movimientos, y entre esos el evolucionismo, que coloca en el trono a la creación y no al creador. Y no al creador. Acá hay una pregunta súper interesante en la parte de inquiere, que es la última parte de la lección. ¿Qué página? Y es la página 90, que dice, ¿en 90. qué se diferencia la concepción bíblica de la creación de una concepción buenísima. deísta de la misma? ¿Y Muy por qué buena. es tan importante esta diferencia? Claro, la concepción bíblica de creación es muy diferente al proceso que nos plantean, por ejemplo, el evolucionismo. La Biblia habla acerca de un creador de cielo y tierra y todo lo que existe, y que incluso en su ley ha dejado un espacio en el cual hay un día de la semana especial que debemos recordar, que debemos enfatizar en nuestra adoración diaria, pero que nos lleva a un proceso de adorar a alguien que fue nuestro Dios creativo, nuestro Dios creador, aquel que hizo todo lo que existe. Satanás, como decía Luis Ángel, siempre ha querido tener una nueva propuesta que sea diferente a la propuesta de Dios. Yo considero, al ver esa manifestación de Satanás, ese deseo que tiene de desviar la atención, pienso en dos cosas. Número uno, alguien que está queriendo la adoración para él. Y número dos, alguien que quiere desviarla completamente de Dios. Así que tiene que ver todo. Nosotros adoramos al Dios creador, más no a la creación de ese Dios. Y número dos, lo adoramos porque Él es el creador y no otro. ¿Sí? Así es, y hablábamos de tal vez de distintas cosmovisiones con relación a la creación. ¿Y cuál es la diferencia entre el deísmo y el teísmo? Sí, hay una diferencia muy clara, y antes de eso, responder eso, quiero sectorizarlo, es decir, están lo que es la cosmogonía y la cosmología. La cosmogonía es aquella rama de la filosofía que se encarga de estudiar todas las historias, los mitos acerca del origen del universo. Y la cosmología es, digamos, la parte científica que empieza a comprobar si eso es o no es verdad. ¿Se entiende? Entonces tenemos dentro de esas cosmogonías, tenemos al deísmo y al teísmo. El teísmo habla de un Dios que se mezcla con su creación, que hace a su creación, es el Dios bíblico, el que se involucra, es el Dios inmanente, que es el Dios del cercano. se acerca, El cercano. que es un grupo de atributos de Dios, y está el Dios trascendente, ¿no? Que hizo el universo, que está por encima de todo. El deísmo es esa otra cosmogonía que nos habla de un Dios que puso a funcionar todo, pero se Y fue. se olvidó. Exacto. Dejó las leyes para que actuaran por sí mismas, pero no es un Dios de O sea, relación. Es como que el ser humano desobedeció y entonces Dios dijo, listo, arréglense. Defiéndete no hay tú plan de solo. salvación, no hay nada. Hasta luego. Terminará cuando ustedes se autodestruyan. Exacto, no me importas. Eso es. Entonces, ¿por qué es tan importante, obviamente, tener esta forma de ver las cosas como un Dios creador, como un Dios que no solo nos creó, sino que mantiene a su pueblo y que tiene un plan de salvación, ¿no? Claro que eso es muy importante. Segunda pregunta, a ver cómo estamos con el estudio. ¿Por qué ser creado por Dios no resulta suficiente para la humanidad? ¿Por qué la humanidad también necesita la promesa y el cumplimiento de la redención? Y bueno, el que ejecuta la creación y el que ejecuta la redención es la misma persona. El ser humano, si se queda solamente en, bueno, Dios me hizo con un propósito, pero me muero y me muero, es como que no hay trascendencia. Lo que decíamos hace unas semanas atrás, si me quedo solo con la cruz, pero no me quedo con el juicio, la segunda venida, la resurrección, el nuevo mundo, es como que
la cruz pierde poder. Necesitamos las dos cosas. Lo mismo pasa acá. Yo puedo adorar a Dios porque es mi creador, pero ¿cuánto más? Siendo que ese creador me perdonó, tiene un plan para mí, hay un nuevo mundo que Él está creando y me va a redimir, o sea, que me va a dar otra oportunidad en su mundo, en su plan, en el reino de los cielos. Por eso la adoración se enfoca en esa doble mirada, en la creación y en la redención. Y necesitamos, necesitamos saber que Jesús es creador y también es redentor, porque su creación hermosa y perfecta cayó en una condición de pecado, y por eso necesita ser rescatada. Así que ese mismo Dios que murió en la cruz es creador y también es redentor. Así que tenemos que mirarlo como creador, aquel que ha hecho todo, pero que también aún en medio de un punto en el que su creación cayó en una condición diferente, una condición de pecado, Él tiene el poder para ahora rescatar a su creación. Así que es creador y también redentor. Amén. Hay ciertos movimientos cristianos que piensan que, bueno, la creación de Dios no fue en días literales, ¿no? Por ejemplo, los testigos de Jehová que hablan que un día es como 1000 años, entonces se creó la luz en 1000 años, 1000 años para esto, 1000 años para el otro. O sea, ¿en qué nos diferencia a nosotros de que creemos realmente que fueron días literales? ¿Y qué tiene que ver eso con el sábado, ¿no? Y dentro de ese sábado, el plan de salvación de Dios. Claro. Hay muchas maneras, por el ejemplo, una de las palabras que se utiliza para hablar de día en el Génesis es la palabra Yom, que habla acerca de un día literal de 24 horas. Y además, cuando se enfatiza en la Biblia acerca de cómo debemos adorar en el día sábado al Señor, habla de tarde y mañana. O sea, un tiempo específico de 24 horas en las que podemos adorar al Creador, y por supuesto los demás días de la semana tienen el mismo tiempo, el mismo espacio. Es un día diferente de la semana, pero es el mismo espacio de tiempo, las mismas horas al día. Y Yom habla definitivamente de eso, de un día literal de 24 horas. Así que no estamos hablando de más tiempo que ese, realmente, del que la Biblia nos está diciendo. Claro, y si hablamos nosotros de que tenemos un Dios que quiere formar parte de nuestro diario vivir, de nuestra semana tras semana, si uno dice, bueno, basta cada día su propio afán, dice. Un día es 1000 años, 1000 años, 1000 años. Ah, recién vamos a estar con Dios cuando se cumplan los 6000 años en la tierra, ¿no? Entonces viviremos el milenio junto a Él. Pero Dios nos invita todas las semanas, cada sábado, estar con Él y recordar la creación, ¿no? Sí. Recuerdo un profesor de homilética que teníamos, que él siempre tenía títulos así llamativos, ¿no? Y uno de los títulos era el cumpleaños de la esposa de Dios. Ah, buenísimo. Digo, sí, ¿cómo así? ¿Cómo así, no? Y entonces supuestamente hablaban como de la madre tierra y todo, que era, bueno, de alguna manera el cumpleaños, y que el sábado era ese cumpleaños que celebramos siempre de la creación más importante de Dios, ¿no? Entonces cada sábado nosotros nos reunimos para recordar a ese Dios creador y sustentador. Y la última pregunta es, ¿qué diría de Dios el hecho de que hubiera utilizado métodos evolutivos como la muerte, la violencia, la destrucción, el sufrimiento y la extinción masiva para crear a la humanidad? Y estaríamos hablando de un Dios no bíblico. Sería el Dios de la incoherencia, el Dios del contrasentido, sería un Dios de mentiras. No el Dios amoroso que hizo el mundo y que me envió a su Hijo a morir por nosotros en la cruz, sino que estaríamos confundidos, eso es lo que quiere el enemigo. Yo quiero leer un versículo que está en el Nuevo Testamento y que se cita en la página 82 del folleto, que es Hechos capítulo 14, versículo 22. Dice, para entrar en el reino de Dios hay que sufrir muchas aflicciones. Y lejos de querer decir la palabra aquí, que tenemos que ganarnos el cielo sufriendo por obras y todo eso, en realidad la explicación es que es un mensaje impopular este. Es como nadar contracorriente, pero es el llamado que Dios le hace a la juventud del siglo XXI y la juventud adventista que mira este material, este video de Inverso, para que estudiemos las Escrituras, y aunque parezca un poquito complicado, como denso, con oración y con la ayuda del Espíritu Santo podemos entender este cuadro y saber que estamos adorando de forma inteligente, no simplemente porque, bueno, es lo que me dicen, porque lo que yo escuché, sino que realmente es un Dios creador, es un Dios redentor, es un Dios que no utilizó la muerte, porque la muerte es consecuencia del pecado, y el pecado es infracción de la ley. Por eso el enemigo intenta tanto destruir el mensaje de la creación y coloca cosas como el deísmo, es decir, algo de verdad con algo de mentira. A él no le interesa tanto que tú no sepas nada, sino que sepas a medias, porque sabiendo a medias no puedes hacer parte del reino de Dios. Una confusión. Hay una frase, porque ya tenemos que terminar, podríamos hablar muchísimo de esto, ¿no? Que dice así: Dios ha levantado una iglesia, un pueblo cuyo mismo nombre es un testimonio en contra del evolucionismo. Un pueblo
que debe proclamar la verdad fundamental de Dios como nuestro Creador y nuestro Redentor, ¿no? Adventistas, esperamos que Jesús venga del séptimo día recordando que Dios creó todas las cosas, que sostenemos eso, que lo hizo en días literales y que ese es nuestro mensaje que debemos proclamar al mundo, y ese es el mensaje del primer ángel. Temed a Dios y dadle gloria porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo los cielos y la tierra. Dios como creador, como sustentador. Cris, Dani, yo quiero ¿te quedó cerrar algo ahí? Sí. Siempre hay algo más. Elena G. de White en El conflicto de los siglos, la página 89, el último párrafo. Me encanta. Solo la primera parte del texto dice: el deber de adorar a Dios estriba en la circunstancia de que Él es el Creador y que a Él es a quien todos los demás seres deben su existencia. O sea, este privilegio de que hoy estemos aquí disfrutando de la existencia, se lo debemos a Él. Y cómo no en gratitud adorarle. Él se merece eso, Él se lo merece todo. Así es. Muchas gracias por acompañarnos, por estar ahí del otro lado, seguir aprendiendo juntos, y nos vemos la semana que viene para hablar de otro tema interesante que es el sábado y el tiempo del fin. Así que te esperamos ahí para estar juntos y seguir en nuestra clase de Inverso aquí virtual, con gente de diferentes lugares, pero compartiendo siempre entre amigos. Nos vemos la semana que viene. ¡Chao! Ahora vamos a ver cuánto saben nuestros estudiantes con relación a todo esto que estamos hablando: deísmo, teísmo, el Dios creador, sustentador. ¿En cuántos días? Acompáñanos para ver lo que ellos piensan. Bueno, estamos con Cristian, él es un estudiante de la Facultad de Teología y precisamente tiene una camiseta muy linda. Cristian, ¿de qué se trata eso? Oremos juntos, es una campaña que está lanzando el laboratorio de capellanía, Ajá. de orar por las personas, de seleccionar estudiantes de diferentes facultades para que oremos por las personas de la comunidad. Claro, la comunidad educativa. Todos los miércoles aquí en la universidad oremos juntos. Bueno, estamos en la semana número 7, Cristian. Semana 7 de la lección de Inverso, ¿ok? En estos repasos tan lindos que tenemos con los capellanes. Y te voy a hacer una primera pregunta. ¿Cuál es la diferencia? Porque la lección hablaba del Creador y todo esto, que es parte del mensaje del primer ángel. ¿Cuál es la diferencia entre el teísmo y el deísmo, Cristian? Bueno, como hablamos ahorita los dos, ambas son como cosmovisiones del origen de las cosas, ¿verdad? Del origen del nosotros universo. Como seres, ¿verdad? Okay. El deísmo es esa cosmovisión que nos dice de que Dios creó las cosas, creó al ser humano y se fue. Como dirían por ahí vulgarmente, se abrió el parche. Se abrió el parche. Exacto. No suerte. se relaciona con su creación. El hombre pecó y ya ustedes verán, ahí yo dejé las leyes de la física, las leyes morales, ustedes verán cómo se defiende. Así es. Y el teísmo es esa cosmovisión que nos dice que Dios se involucra ya con el ser humano, a entrar a querer tener una relación con el ser humano, ¿verdad? Así como podemos ver, por ejemplo, en Génesis 3, que Dios se acerca al hombre cuando el hombre peca. Dios busca al hombre. Ahí es una... ¿Y cuál de las dos te gusta más? Me gusta más la que me dice que Dios me busca. Que Dios... es el teísmo. Exactamente. ¿Y por qué? Porque yo soy esa oveja que se perdió. Que se perdió. Y es el Dios que se involucra, ¿no? Exactamente. Que va y viene y se Este mundo es la oveja que se aparta. La oveja que se aparta. Y Dios va y lo busca. Bueno, gracias, Cristian, por ayudarnos con estas respuestas. Que Dios te bendiga y que sigas estudiando esta lección que está genial. La lección de Inverso. Chao. Y bueno, aquí me encuentro con un grupo de estudiantes de teología en la Corporación Universitaria Adventista y tenemos también una pregunta para ellos acerca de este folleto de Inverso. Muchachos, ¿cómo están? Excelente. Les tengo una pregunta. ¿Cómo sabemos, en definitiva, que en los días de la creación se dieron en días de 24 horas literales? ¿A qué les suena? ¿A qué les suena? ¿Cómo podemos dar esa respuesta? John, ¿qué quiere decir John? Día. La palabra Yom en hebreo habla acerca de la literalidad de un día con 24 horas. De un día de 24 podemos horas. sacar la literalidad de un día. Ok, así que no estamos hablando de más tiempo que días literales de 24 horas. Esto piensan nuestros estudiantes y ¿qué piensas tú?